El Salmo 30 es un canto de gratitud, esperanza y restauración, una oración de alguien que ha pasado por momentos de prueba, enfermedad o peligro y que, al ser rescatado por Dios, eleva un himno de acción de gracias que no se agota en sí mismo, sino que se convierte en un testimonio vivo de la fidelidad divina. Este salmo, tradicionalmente atribuido a David, es un canto que se utilizaba en la dedicación de la casa del Señor, pero su riqueza espiritual trasciende el contexto litúrgico y nos alcanza a todos, porque nos habla del ciclo de la vida del creyente. Momentos de angustia, súplicas desesperadas, la intervención amorosa de Dios y la transformación de la tristeza en alegría. Desde sus primeras palabras, el salmista exclama con gratitud: «Te ensalzaré, Señor, porque me has levantado y no dejaste que mis enemigos se alegraran de mí». Aquí encontramos el tono esencial del salmo, la alabanza que brota de un corazón que reconoce que su vida fue sostenida y rescatada por el Señor. No es una gratitud superficial, sino la confesión profunda de alguien que estuvo en el borde de la ruina y que ahora contempla la vida como un regalo renovado. El verbo levantar evoca la imagen de alguien caído en el polvo, debilitado, quizá enfermo o derrotado, que es tomado por Dios y puesto nuevamente en pie. Esto refleja lo que todos los creyentes experimentan en algún momento: la fragilidad de la vida y la certeza de que en medio de esa fragilidad, el Señor actúa como aquel que sostiene y levanta. El Salmo continúa recordando que el salmista clamó en medio de la enfermedad y el peligro de la muerte, y que el Señor respondió a su súplica. «Señor, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiera a la fosa». Aquí se refleja con fuerza el contraste entre la cercanía de la muerte y el don de la vida que Dios concede. El Seol, entendido en la mentalidad hebrea como el lugar de los muertos, simboliza la ausencia de vida y de esperanza, y de allí el salmista fue rescatado. Esta experiencia se convierte en un testimonio poderoso. Cuando la humanidad se siente derrotada, cuando parece que todo está perdido, es Dios quien devuelve la vida y renueva la esperanza. Esta convicción no es teórica, sino nacida de la experiencia concreta del que ora, y por eso su testimonio se convierte en invitación. Cantad al Señor, vosotros sus fieles, celebrad la memoria de su santidad. La experiencia personal se transforma en un llamado comunitario, porque el que ha sido salvado no puede guardar silencio, debe compartir con los demás lo que Dios ha hecho. La gratitud en este salmo no se encierra en lo íntimo, sino que se expande como un canto que busca contagiar a los demás. Uno de los pasajes más bellos y conocidos de este salmo es el que afirma: «Porque un momento dura su ira, pero toda una vida su favor. Al atardecer puede sobrevenir el llanto, pero por la mañana el júbilo». Aquí se expresa la pedagogía de Dios en la vida humana. Puede haber momentos de prueba, de corrección, de oscuridad, pero siempre la misericordia tiene la última palabra. La tristeza, aunque real, es pasajera. La alegría que proviene de Dios es duradera y definitiva. Esta afirmación es fuente de esperanza para todo creyente que atraviesa sufrimientos, porque recuerda que las noches de llanto no son eternas, que la oscuridad no es el destino final, sino que la luz del amanecer traerá el gozo de la salvación. Esta enseñanza atraviesa toda la espiritualidad cristiana. El sufrimiento no es el final, la cruz conduce a la resurrección, el llanto da paso a la alegría. El salmista también recuerda cómo, en tiempos de prosperidad, llegó a sentirse seguro, confiado en sí mismo, como si nada pudiera derribarlo. «En mi prosperidad dije, no seré jamás conmovido.
Sin embargo, experimentó que, cuando el Señor ocultó su rostro, se llenó de temor y de debilidad. Aquí se revela una gran lección espiritual. El hombre tiende a confiarse en su propia fuerza cuando todo marcha bien, pero esa confianza es ilusoria. La verdadera seguridad no está en las circunstancias ni en la fortaleza humana, sino en la presencia constante de Dios. El Salmo nos enseña que la prosperidad puede ser engañosa si nos aparta de la dependencia del Señor, y que muchas veces es en la prueba donde reconocemos nuestra fragilidad y recuperamos la confianza plena en Dios. En medio de su angustia, el salmista clamó al Señor con una súplica intensa: ¿qué provecho hay en mi muerte, en mi descenso a la fosa? ¿Acaso te alabará el polvo, anunciará tu fidelidad? Con estas palabras, el orante expone ante Dios un argumento lleno de confianza. Si él muere, ya no podrá cantar las alabanzas del Señor, y por eso pide que se le conceda vida, no por egoísmo, sino para seguir proclamando la grandeza de Dios. Este tipo de súplica refleja una espiritualidad profundamente humana. No oculta el dolor ni la desesperación, sino que los transforma en oración, en diálogo sincero con Dios. En la tradición cristiana, estas palabras se iluminan aún más a la luz de Cristo, porque en Él la muerte ya no es el final, sino el paso hacia la vida eterna, y el cántico de alabanza nunca se apaga. El clímax del Salmo llega con la proclamación jubilosa: has cambiado mi lamento en danza, me quitaste el luto y me ceñiste de alegría, para que mi corazón te cante y no se calle. Aquí se describe de manera poética y conmovedora la transformación radical que Dios realiza en la vida de quien confía en Él. El dolor no fue negado ni borrado, sino transformado. La tristeza se convirtió en alegría, el lamento en danza. Esta imagen es poderosa porque expresa que la acción de Dios no consiste simplemente en evitar el sufrimiento, sino en darle un nuevo sentido, en convertirlo en camino de vida y en fuente de alabanza. La danza, en la tradición hebrea, era expresión de gozo total, de un cuerpo y un corazón desbordados de gratitud. Así la experiencia de salvación se convierte en celebración, y la vida se transforma en un canto que no termina. Este salmo concluye con una resolución clara: Señor, Dios mío, te alabaré por siempre. Es el compromiso de quien ha sido salvado. No olvidar lo que Dios ha hecho, no dejar que la rutina apague la gratitud, vivir con un corazón que canta constantemente. El agradecimiento ya no depende de las circunstancias, porque ahora el salmista sabe que, incluso en las pruebas, el amor de Dios es más fuerte. Al reflexionar profundamente en el Salmo 30, comprendemos que no es solo un testimonio antiguo, sino una palabra viva que se aplica a cada vida. Todos atravesamos momentos de prueba, de enfermedad, de oscuridad, de sensación de abandono. Todos conocemos noches de llanto, pero también todos estamos invitados a experimentar la fidelidad de Dios, que no nos deja caer, que nos levanta del polvo, que nos rescata de la fosa y que transforma nuestras lágrimas en danza. Este salmo es un llamado a la gratitud constante, a la confianza en medio de la fragilidad y a la esperanza que no se apaga. Es una proclamación de que la misericordia de Dios es más grande que la tristeza, de que el amanecer siempre llega y de que la última palabra no es la muerte, sino la vida que Dios concede. En el contexto cristiano, este salmo se conecta con la Pascua de Cristo. Jesús, en su pasión, asumió el clamor del hombre que se siente cerca de la fosa. En su resurrección, manifestó la transformación del luto en alegría. Así, cada creyente puede leer el Salmo 30 como una profecía cumplida en Cristo. En él, el llanto se convierte en danza, la muerte en vida,
la cruz en resurrección. Y esta experiencia no se limita a un hecho del pasado, sino que se renueva en la vida de cada discípulo que confía en el Señor. Vivir el Salmo 30 es aprender a reconocer la acción de Dios en nuestra historia. Es no olvidar los momentos en que fuimos levantados. Es transformar cada día en un canto de gratitud. Es aceptar que habrá noches de llanto, pero sabiendo que siempre llegará la mañana del gozo. Es dejar que Dios cambie nuestro luto en danza y que nuestra vida entera sea un testimonio de alabanza. Por último, como reflexión final, el Salmo 30 nos introduce en una experiencia profundamente humana y al mismo tiempo divina. La experiencia de haber estado en el límite, de haber sentido la cercanía de la muerte, la oscuridad del dolor o el peso de la enfermedad, y descubrir de repente la mano poderosa y amorosa de Dios que nos levanta, que nos rescata, que transforma el llanto en alegría y el lamento en danza. Es un salmo que nos habla de esperanza y de confianza, de un Dios que no abandona y que siempre tiene la última palabra en nuestra historia. La primera enseñanza que nos deja es la gratitud. Te ensalzaré, Señor, porque me has levantado. El corazón humano fácilmente olvida los favores recibidos, pero el salmista nos recuerda que no se puede pasar por alto el hecho de que en momentos en los que todo parecía perdido, fue Dios quien intervino. Esta gratitud no se queda en palabras vacías, sino que se transforma en alabanza viva, en testimonio, en proclamación. El que ha sido salvado no puede guardar silencio, debe cantar, debe compartir con otros lo que Dios ha hecho. Y es que la gratitud, cuando es verdadera, se convierte en misión, contagiar a otros la alegría de la salvación. El Salmo también nos enseña que la vida no está exenta de pruebas. El salmista habla de haber descendido a la fosa, de haber estado a punto de perderlo todo. Esto nos recuerda que incluso los más cercanos a Dios pasan por momentos de dolor y fragilidad. No debemos pensar que la fe nos libra automáticamente de las dificultades. Más bien, la fe nos da la certeza de que no estamos solos en ellas, que el Señor escucha nuestro clamor y actúa para levantarnos. La imagen de ser rescatado del Seol es muy poderosa. Significa que allí donde parecía que no había salida, donde todo estaba oscuro, la mano de Dios entró y sacó al creyente a la luz. Así es nuestra vida. ¿Cuántas veces sentimos que no hay esperanza, que estamos atrapados, que no podremos levantarnos, pero el Señor nos sorprende con su gracia y nos devuelve la vida? Uno de los versículos más bellos y consoladores es aquel que dice que el llanto puede durar toda la noche, pero la alegría llega al amanecer. Esta frase es un bálsamo para el alma. Todos conocemos esas noches de llanto, de preocupación, de incertidumbre. Todos hemos sentido la oscuridad que parece interminable, pero el salmista nos asegura que esas noches no son eternas, que el amanecer siempre llega, que Dios transforma la tristeza en alegría. Este versículo resume la esperanza cristiana. No hay cruz sin resurrección, no hay noche sin mañana, no hay dolor sin que al final Dios saque de él un bien mayor. La pedagogía de Dios puede permitirnos pasar por pruebas, pero nunca nos abandona, y siempre su misericordia es más grande que cualquier sufrimiento. El Salmo también nos advierte del peligro de la autosuficiencia. El salmista reconoce que cuando estaba en prosperidad se sintió seguro, como si nada pudiera derribarlo. Pero pronto descubrió que esa seguridad era ilusoria, que la vida no depende de nuestras fuerzas, sino de la presencia de Dios. Aquí hay una lección profunda. No pongamos nuestra confianza en la salud, en el dinero, en la fuerza o en los logros, porque todo eso es frágil.
La verdadera fortaleza es saberse en manos de Dios, depender de Él, confiar en su rostro siempre presente. Cuando olvidamos esto, la vida misma se encarga de recordarnos nuestra fragilidad, pero esa fragilidad, cuando se vive en fe, no es motivo de desesperación, sino ocasión para redescubrir la fidelidad de Dios. La súplica del salmista es conmovedora. ¿Qué provecho hay en mi muerte? ¿Acaso te alabará el polvo? No se trata de miedo egoísta, sino de un deseo de seguir vivo para alabar a Dios, para dar testimonio de su fidelidad. Esta oración nos enseña a pedir vida, no solo por nosotros mismos, sino para seguir cumpliendo nuestra misión, para seguir siendo voz de alabanza en el mundo. La vida es un don y tiene sentido cuando se convierte en canto al Creador. El clímax del Salmo es la transformación radical. Has cambiado mi luto en danza, me has ceñido de alegría. Aquí está el núcleo de la experiencia. Dios no solo quita el dolor, sino que lo transforma. Donde había lágrimas, ahora hay danza. Donde había luto, ahora hay gozo. Esto es lo que Dios hace en nuestras vidas. No borra mágicamente las pruebas, pero sí les da un nuevo sentido. Las convierte en ocasión de crecimiento, en motivo de testimonio, en fuente de alegría profunda. El Salmo termina con una decisión firme. Te alabaré por siempre. Esta es la respuesta que Dios espera de cada uno de nosotros. No basta con recibir la gracia, hay que vivir agradecidos, hay que hacer de la vida una alabanza continua. Cuando recordamos lo que Dios ha hecho por nosotros, cuando no olvidamos que nos levantó de la fosa, entonces podemos vivir con el corazón encendido, con alegría que no depende de las circunstancias, con fe que permanece firme en la adversidad. Amen.